Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo a fondo. Quizás usted ya haya sabido que el gobierno de Javier Milei ha comprado con dinero del Estado argentino, por supuesto, no vaya usted a creer que con la fortuna de Javier Milei, una serie de dibujos animados neorreaccionarios destinada a niños de entre 5 y 11 años de edad, el mismo grupo de edades al que se dirigen los libros originales de la serie, ambos llamados The Tuttle Twins o Los Gemelos Tuttle. La idea de los libros y la serie es que los niños rechacen toda idea de solidaridad social, de vida y respeto comunitarios, de propiedad social, de aportación al bien común, de solidaridad y compasión y otras ideas así que se presentan como comunistas. Y que en cambio estos niños adopten la visión ultralibertariana de la que presume, muchas veces de modo tan hipócrita como el propio Milei, la ultraderecha neorreaccionaria para ocultar su agenda. Y siento usar tantos adjetivos, pero es que todavía no es preciso cómo definir a quien se llama libertario y va contra la libertad, a quien se afirma defensor del capitalismo y aprovecha el Estado, y quien se llama defensor de la democracia y está luchando por acabar con ella. Así que, lo siento. Pero vamos a los niños. Evidentemente toda educación implica compartir valores con los niños y por lo tanto hay áreas grises que siempre estarán a debate, donde algunos llamarán indoctrinación a lo que no lo es, simplemente por estar en desacuerdo con sus planteamientos a nivel personal, y algunos llamarán información a lo que claramente es indoctrinación porque les conviene para trasladar su mensaje. No pretendo trazar con precisión quirúrgica las fronteras entre la indoctrinación y la información, asunto retórico en el que un filósofo se podría pasar varias décadas sin ayudarnos a avanzar en el tema. Pero hay algunos puntos que difícilmente están a discusión si uno aplica el sentido común. Por ejemplo, si uno les da a los niños información basada en hechos, datos, conocimientos certeros, científicos, acontecimientos históricos precisos, demostrables, no es indoctrinación por mucho que les resulte odioso a algunos, que es el caso. Si uno les ofrece a los niños falsedades, generalizaciones injustificadas, visiones parciales y sesgadas, está claramente indoctrinando. Si uno informa a los niños de opiniones diversas sobre asuntos no resueltos por hechos, datos, etc., tampoco es indoctrinación. Si uno les presenta a los niños afirmaciones contundentes de lo que solo son puntos de vista y presenta al mismo tiempo una caricatura simplona, sesgada y malintencionada de los puntos de vista opuestos, está indoctrinando. Si uno invita a pensar, no lo hace. Si uno promueve la convicción ciega y visceral, sí lo hace. Me parecen unas buenas primeras bases para analizar el asunto, insisto, si usted está dispuesto a poner un poco de sentido común. El gobierno de Milei compró esta serie a la productora fundamentalista cristiana, mormona, Angel Productions o Producciones Ángel, que entre otras cosas es la responsable de Sound of Freedom, El Sonido de la Libertad, controvertida cinta que exagera la figura del personaje que la inspiró y es parte de la conspiranoia de QAnon. Ese personaje que supuestamente defendía a niños de depredadores sexuales, lo cual es una labor maravillosa, ha sido a su vez acusado de depredador sexual. Pero Angel Productions no va sola, es parte de Libertas Institute, el Instituto Libertas, que es libertad en latín y que siempre suena mucho más respetable. Esta es una organización ultralibertariana de la Iglesia Mormona de Utah, fundada en 2011 por Connor Boyack cuando apenas tenía 24 años. Este instituto se presenta como organización defensora de la libertad, aunque en la práctica busca limitarla, sobre todo la libertad de conocimiento y de pensamiento. Connor Boyack es un fundamentalista mormón del Partido Republicano, enemigo entre otras cosas de la salud pública, defensor del derecho de la gente a conducir automóviles bajo la influencia del alcohol o drogas y autor de la serie de libros The Tuttle Twins, en la que se basa la serie del mismo nombre y de la cual Boyack es, intente usted parecer un poco sorprendido, productor ejecutivo. Boyack cree que para construir el futuro debe llevar a los niños a su forma de pensar, indoctrinarlos para, según nos dice, salvarlos y así salvar al mundo. La humildad cristiana no es lo suyo. La idea de controlar a los niños para tener poder sobre ellos en la edad adulta y por lo tanto controlar el futuro no es nueva. Se le atribuye a Ignacio de Loyola, San Ignacio de Loyola le llaman, fundador de los jesuitas, la frase «dame al niño hasta que cumpla 7 años y te devolveré al hombre». Se entiende, al hombre que yo quiero que sea. En la misma línea, Adolf Hitler dijo en discurso al Congreso del Partido Nazi en Nuremberg en 1935, «Solo quien tiene a la juventud tiene el futuro». Empecemos pues por este mismo personaje.
Allá por la década de 1980 leí una entrevista con un caballero alemán que debe haber estado por entonces alrededor de los 50 años de edad. El motivo de la entrevista era alguna efemérides de la Segunda Guerra Mundial. El reportaje, con la foto de este señor de respetable traje, estaba acompañado de una instantánea en blanco y negro que se remontaba exactamente al 20 de abril de 1945. Que yo lo supiera no es ninguna hazaña de memoria, era el último cumpleaños de Hitler y lo estaba celebrando, es un decir, con jóvenes de su organización juvenil, las Hitlerjugend, en la Cancillería bajo asedio. La historia contaba cómo el derrotado genocida le encargaba a esos más niños que adolescentes, junto a algunos ancianos de otra organización, la defensa final de Berlín hasta la muerte. Enviaba a esos jóvenes jugando con su lealtad al matadero del Ejército Rojo que ese mismo día comenzaba la batalla por la toma de Berlín. Adolfo Hitler tomaba por la oreja, algo que él creía que lo igualaba al César con sus legionarios, a un niño asustado de unos 12 años de edad, que era, decían, el caballero de la entrevista. Hitler les pedía que dieran la vida en batalla y los halagaba reiteradamente. Esta es la imagen. Es parte de la última escena que se filmó de Hitler en vida. Se suicidaría 10 días después en su búnker sin enfrentar en batalla a los enemigos contra los cuales mandaba a esos niños. El niño, convertido en adulto, pasó el resto de su vida promoviendo la paz y obviamente no se sacrificó por su Führer, lo cual es un fracaso más de Hitler. La Hitlerjugend o Juventud Hitleriana era el brazo infantil del partido nazi. Hitler la había creado en 1922 y para 1930 constaba de 3 secciones. La Hitlerjugend en sí, donde estaban jóvenes de 14 a 18 años. La Deutsches Jungvolk, fundada en 1928 para niños de 10 a 14 años, y la Bund Deutscher Mädel, Liga de Niñas Alemanas, fundada en 1930, que reunía a niñas entre 10 y 18 años. El 17 de junio de 1933 se promulgaron las normas que suspendían o prohibían a todas las demás organizaciones juveniles de Alemania. Y el 1 de diciembre de 1936, la Gesetz über die Hitlerjugend, la ley relativa a las juventudes hitlerianas, hizo obligatorio para todos los alemanes demasiado jóvenes como para ser miembros de pleno derecho del partido la pertenencia a una de estas 3 organizaciones paramilitares orientadas al patriotismo y la lealtad personal a Hitler. Bueno, no era obligatorio que participaran todos, solo los racialmente adecuados. Al entrar en la organización, los niños de 10 años juraban solemnemente sosteniendo una esquina de la bandera nazi. En presencia de esta bandera de sangre que representa a nuestro Führer, juro dedicar todas mis energías y mi fuerza al salvador de nuestro país, Adolf Hitler. Estoy dispuesto y preparado para dar mi vida por él, lo juro por Dios. La indoctrinación de las juventudes hitlerianas quedó fielmente reflejada en la escena Tomorrow Belongs to Me, El Mañana me pertenece, de la comedia musical Cabaret, que siempre me ha resultado una escena reveladora. Un joven canta sobre la tibieza del sol y la libertad del ciervo y cómo el futuro le pertenece a él que es joven. Conforme la suave balada se va convirtiendo en una intensa marcha militar, se va revelando que el joven cantante es un miembro de las juventudes hitlerianas y para cuando finalmente canta «Oh patria, muéstranos la señal, tus hijos han esperado para ver que vendrá la mañana en que el mundo será mío, el futuro me pertenece», la gente que está en el parque ya canta entusiasta con ellos, atrapada por el gesto populista, salvo un anciano, que imaginamos veterano al menos de la Primera Guerra Mundial, que se queda sentado, triste, mirando a un lado, como si supiera lo que venía en los años siguientes. Y apuntemos brevemente, ya que estamos en esto, la escena del libro de Erich Maria Remarque, llevado al cine en 1930, Sin novedad en el frente, donde el profesor Kantorek convence a sus jóvenes alumnos de enrolarse en el ejército alemán poco después del inicio de la Primera Guerra Mundial. Por supuesto, Kantorek no lo hace y se queda en la retaguardia mientras sus alumnos mueren como Hitler quería que murieran los pequeños de la Hitlerjugend. Un segundo caso que me parece relevante es una memoria personal, en primera persona mía, nacida al otro lado del Atlántico, al sureste de la ciudad de La Habana, Cuba, donde se encuentra Finca Vigía, casa que fuera de Ernest Hemingway, donde este premio Nobel de Literatura escribió buena parte de libros como Por quién doblan las campanas y la totalidad de su magistral El viejo y el mar.
Como es de esperarse, el lugar es un destino ineludible para cualquier escritor que pase por La Habana, y cuando yo estuve allí a principios de los 90, como parte de un grupo de autores estadounidenses y mexicanos, un día nos encontramos llegando en autobús a la mítica edificación, hoy convertida en museo del autor estadounidense. Puedo recordar que me impresionaron especialmente, y las fotografié, las tumbas de las mascotas de Hemingway. Era un detalle enormemente dulce por parte del brusco personaje darle un entierro humano a sus compañeros animales. Pero lo relevante es que cuando terminaba nuestra visita, apareció por la casa un grupo de niños y niñas ataviados con un uniforme que yo por entonces, lo reconozco, no conocía. Era el uniforme de los pioneritos, o más exactamente de la organización de pioneros José Martí. Las niñas con falda granate, los niños con pantalones granate, todos con camisas blancas y todos con un pañuelo azul. La pañoleta que los identifica hasta hoy. Después ya me enteraría yo que la pañoleta azul identifica a los moncadistas, en alusión al asalto al cuartel Moncada que hiciera Fidel Castro en 1956. Niños desde los 6 años de edad o primer grado escolar que en el 4º grado pasan a ser José Martí y cambian la pañoleta por una roja que simboliza, por supuesto, la sangre de la patria. Venía entre nuestro grupo un amigo mío, argentino él, exguerrillero del Ejército Revolucionario del Pueblo él, entrenado en Cuba él para hacer la revolución en Sudamérica, que se emocionó al ver al grupo de niños uniformados. Se acercó a ellos y preguntó a toda voz: ¿Ustedes quieren ser como el Che? Y los niños respondieron al unísono: ¡Seremos como el Che! Esto conmovió a mi amigo, por supuesto, como luchador revolucionario, como comunista convencido y como argentino admirador de su compatriota Ernesto Guevara el Che. Yo, sin embargo, no compartía su entusiasmo, y no solo por mis consideraciones respecto del Che. La homogeneidad de los niños me parecía escalofriante. Luego me enteraría de que los pioneros son la única organización juvenil legal en Cuba, que la pertenencia a ella es obligatoria desde los 5 o 6 años, que tiene jerarquía y disciplina, por supuesto, militares, y que su objetivo es desarrollar en los pioneros el amor a la patria socialista, inculcándoles sentimientos de respeto y admiración hacia los mártires y las tradiciones revolucionarias y heroicas de nuestro pueblo, identificándolos con ellas para que les sirvan de fundamento a su conducta. Y su lema, repetido continuamente, es: pioneros por el comunismo, seremos como el Che. Pioneros por el comunismo. Eso explicaba su ágil respuesta, misma que mi amigo, por su parte, sabía claramente que evocaría con su pregunta. Los pioneritos cubanos son copia de la Organización de Pioneros Vladimir Lenin, fundada en la Unión Soviética en 1922 y promovida precisamente por la esposa de Vladimir Lenin. Por supuesto que sería injusto igualar a la juventud hitleriana y a los pioneros. No lo pretendo hacer. Claro que el manejo que hizo Hitler de los niños fue infinitamente más perverso y criminal que el que se puede ver en Cuba o se pudo ver en todas las organizaciones de pioneros cuando existía la Unión Soviética y sus satélites. Pero con todas las distancias que usted quiera y que yo asumo, ambos relatos y otros muchos relatos de dictadores llamados líderes, de soles de Oriente y vanguardias de los trabajadores comparten el inquietante detalle de la instrumentalización política de la niñez. Por eso quizá ambas historias se me agitaron en la memoria al ver los vídeos que entusiasman a Milei tanto que ha comprado 24 capítulos por algo más de $200,000. 24 capítulos que se pueden ver, por cierto, gratis en YouTube. Es inevitable que le traslademos a nuestros hijos, a los niños a nuestro alrededor, nuestras ideas políticas, sociales y religiosas, nuestras preferencias futbolísticas y, en lo posible, nuestros gustos musicales y plásticos o de artes de otro tipo. Pero hay una sutil diferencia entre indoctrinar y enseñar a nuestros niños lo que pensamos, y una distancia abismal entre hacer a un niño recitar la lección política aprendida en honor a un líder, gurú o salvador, y educarlo en la idea de que debe enfrentarlo todo con visión crítica y cuestionadora, y que hasta nosotros, adultos arrogantes y convencidos de que tenemos la vida bajo control, podríamos estar equivocados. Hay una diferencia entre decirle a un niño que la justicia o la libertad son cosas buenas y contarle que la justicia y la libertad solo llegarán de manos de este partido, de esta religión, de esta opinión, de este timonel austero pero amable, de esta ideología férrea.
Richard Dawkins utilizaba un ejemplo político para explicar por qué es despreciable describir a los niños como pertenecientes a una religión, mostrando lo despreciable que es describirlos políticamente. Decía que los rituales religiosos iniciáticos, como el bautizo, son tan absurdos como inscribir a un niño a un partido político al momento de nacer. Hablar de un niño musulmán, cristiano o budista es como hablar de un niño monárquico, liberal o socialdemócrata. Simple y llanamente, las consideraciones intelectuales y morales que es necesario realizar y sobre las que se debe reflexionar para asumir libremente una religión o una ideología política no son propias de la infancia. La inquietud política aparece en la adolescencia apenas, pero generalmente asume, y lo sabemos porque lo hemos vivido, todos, una posición emocional y simplista que solo con el tiempo se asienta y asume una forma racional donde el compromiso se vuelve profundo. Lo mismo pasa con la inquietud espiritual o religiosa. El niño que repite que Cristo es el salvador de los pecados, que hay que matar a los infieles o que está luchando por el comunismo o por el libertarianismo, está manejando conceptos muy por encima de sus intereses, capacidades y voluntad. Se está convirtiendo en títere. Es importante aclarar que muchas de las cosas que los libertarianos buscan en teoría, subrayo, en teoría, son perfectamente compatibles con una visión social progresista, incluso socialdemócrata. Las libertades individuales que al ejercerse no hacen daño a nadie son absolutamente defensibles, como la libre expresión, la libertad de tránsito, la libertad comercial, siempre debidamente reguladas para evitar abusos, monopolios y otros productos del exceso de poder, y esta parte de la regulación es donde ya no les gusta escuchar más. Pero cuando uno se acerca a los hoy autoproclamados libertarianos, lo que encuentra es una frágil fachada, detrás de la cual se encuentran las posiciones más reaccionarias. De ahí el mote de neorreaccionarios. Posiciones religiosas fundamentalistas, posiciones violentas, posiciones absolutamente intransigentes, posiciones profundamente irracionales y un odio a veces que lo carcome todo. Es curioso que mientras preparaba yo este vídeo, y hoy es 9 de junio, me encontrara con dos tweets relacionados entre sí. Uno de ellos del propio Conrad Boyack, el fundador de todo este movimiento, que cita a Thomas Jefferson. El árbol de la libertad debe ser refrescado de vez en cuando con la sangre de patriotas y tiranos. Es su abono natural. Y preguntaba en el tweet demagógicamente si Jefferson, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, se equivocaba. Las respuestas que yo alcancé a ver durante las primeras horas señalaban no solo que los comentaristas no creían que se equivocaba Jefferson, sino que algunos de ellos pensaban que Estados Unidos es un árbol que necesita en este momento mucho fertilizante hematológico. Y hoy mismo, de parte del cada vez más radicalizado Agustín Laje, psicofante de Milei, este mensaje. ¿Por qué seguimos fingiendo que es posible convivir con los zurdos? Así llama él a toda persona que no sea de ultraderecha. No es posible. Ellos odian la vida, la libertad y la propiedad. Ellos son destrucción, caos y empobrecimiento. No son conciudadanos, son enemigos. Es hora de asumirlo. Y se oye detrás la música quizás de Tomorrow Belongs to Me. Para él todos los zurdos son iguales, desde los residuos de los partidos comunistas hasta los socialdemócratas más progresistas en Europa, desde un enloquecido como el comandante Gonzalo de Sendero Luminoso hasta, digamos, el primer ministro noruego Jonas Gahr Støre, el premier británico Keir Starmer o el presidente de gobierno español Pedro Sánchez. No parece que se defienda mucho la libertad de pensar distinto cuando se iguala a pensar con cometer atentados violentos y se llama al odio y se le quita la calidad humana al adversario ideológico. Y sobre estas extrañas bases veamos juntos algo de The Total Twins. En este capítulo se presenta la Cuba de 1940 como un verdadero paraíso, para luego compararla con el actual desastre de la isla, del que hemos además hablado ampliamente en este mismo canal. Cuba no era un paraíso, pero entre 1940 y 1952 tuvo un periodo democrático relevante, sin que ello acabara con los problemas serios de la isla. Aunque en el capítulo se muestra una niñez multirracial sin nada de pobreza, muy diversidad, equidad e inclusión, si usted quiere, la realidad cubana era que había piscinas, playas, escuelas y otros espacios solo para blancos, y que ser negro era sinónimo de ser pobre y carecer de oportunidades. La pobreza era lacerante. Según el Banco Mundial, que no es precisamente una institución de izquierda,
En 1940, 60% de la población rural y 40% de la población urbana estaban desnutridos, 40% estaban desempleados y 40% nunca habían asistido a la escuela. Agréguele a esto una dictadura militar brutal desde 1952 a cargo de Fulgencio Batista, que ejecutó a miles de personas, incluidos estudiantes, líderes políticos, sindicalistas, periodistas, disidentes en general, y finalmente, póngale como colofón que la próspera industria turística cubana estaba bajo control de la mafia estadounidense, como Charles Lucky Luciano, Meyer Lansky, Santo Traficante o Albert Anastasia, que controlaban el aspecto abierto del turismo tanto como el oscuro de la prostitución y las drogas. Es decir, que la revolución que sobrevino después tuvo causas reales, tuvo problemas sociales y económicos efectivos de la población cubana real, lo cual ciertamente no justifica lo que ocurrió después, pero presentar a Cuba como el cielo en la tierra no es precisamente educativo, ni honesto. De todo lo que hizo la Revolución Cubana, al principio enormemente encomiable como abrir el país a los cubanos negros y echar a la mafia, el programa no hace caso. Atribuye el complejo desastre económico cubano a que, según el comunismo, se le tenía que pagar el mismo salario a todos, fueran médicos o taxistas. ¿Cómo termina un país en ruinas porque a la gente se le pague lo mismo? La igualdad salarial es uno de los muchos errores de los gobiernos cuando creen saber más que la gente. Antes, a médicos, abogados, panaderos, maestros y a taxistas se les pagaba según cómo se valoraban sus habilidades. Pero después el gobierno cubano decidió que sabían más y tomaron el dinero de la gente para que pudieran pagar a todos por igual. Pero esto dejó de ocurrir hace ya casi 50 años. No todos los cubanos cobran el mismo salario. Ya en la década de 1980 se estableció una escala general de salarios por ocupaciones, y según la hipótesis que se les vende a los niños acríticamente en este capítulo, Cuba debió prosperar a partir de eso, ¿no? Y si no prosperó, el análisis debería ser más profundo, quizás no apto para niños. Pero la caricatura presentada no lo es. Todos los problemas reales de Cuba son hipersimplificados para efectos de indoctrinación, no de información. La idea es, la igualación salarial es mala, y trae todos los problemas que tiene Cuba. Y usted me dirá, por supuesto, que es absurdo pensar explicarles a los niños que la inutilidad del gobierno cubano en economía fue compensada por la generosidad convenenciera soviética durante toda la Guerra Fría y que desde que la Unión Soviética implosionó, no ha habido nadie en el gobierno cubano que tenga ninguna capacidad de cambiar las cosas. Menos aún decir que en otros países con la misma ideología han prosperado económicamente, aunque tengan graves deficiencias, horrendas deficiencias en el terreno de la justicia, la democracia y la libertad. Ejemplos: Vietnam y China. Por lo que la crítica al marxismo debe ser mucho más profunda, mucho más seria y bla, 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 todo lo que se me ocurra. Porque eso no es para niños. No. Como no es explicar el patrón oro, ni promover el Bitcoin, ni tener a un Milton Friedman idealizado y sin Pinochet a un lado, explicando la inflación con su peculiar teoría, muy criticada por otros economistas, o asegurando que existen los derechos naturales solo porque lo dijo un filósofo francés. Nada de la indoctrinación de Angel Productions, pues, debería ser para niños. Como no lo es que intenten igualar todo pensamiento progresista o socialdemócrata o incluso social liberal con el marxismo más simplificado, brutal, cavernario y bobo. Quizás no es accidental que esto ocurra precisamente cuando el líder neorreaccionario Donald Trump intenta cerrar un programa infantil como Sesame Street, con versiones en español que usted puede haber conocido como Barrio Sésamo o Plaza Sésamo, y que desde 1969 ha educado a niños sobre temas genuinamente infantiles, como las sumas y restas, y que impulsa principios difíciles de rechazar, a menos que uno sea absolutamente un extremista irredento y un tanto violento. La ultraderecha ve a todo pensamiento o producto que se desvíe en la mínima medida de su dogma como comunismo, sin matices, sin grises, y comunismo del peor. Los más moderados miembros del Partido Demócrata, los liberales canadienses, así como los partidos laboristas y socialistas europeos, o gente de derecha, como el primer ministro francés Macron, son llamados en el discurso interesado de sus adversarios comunistas, extremistas peores que Kim Jong-un, más mortales que Mao y más brutos que Stalin. Y ante este discurso salen por la ventana como arrojados por Vladimir Putin el pensamiento crítico, la capacidad de matizar, la adopción de ideas mediante la evaluación de hechos, datos y pruebas más que de convicciones dogmáticas. Y cuando un niño llega a la adolescencia sin las herramientas básicas del cuestionamiento, de la capacidad para evaluar los datos antes que los relatos provengan de donde provengan,
de lo visceral antes que de lo racional, está entonces listo para votar a cualquier extremista, para defender cualquier barbaridad, para agitar banderas sin agitársele una sola neurona. Porque las tiranías son hermanas entre sí antes que enemigas, y si compiten no es por diferencias ideológicas o de anhelos o de principios, sino por ver quién se queda con el poder. Lo que debe enseñarse a los niños es que hay por un lado hechos y por otro ideas, y que las ideas mejores están sustentadas sobre hechos, conocimiento y razón, y no sobre discursos convincentes, retórica y visceralidad. Que la crítica a las ideas de Marx, Lenin y Mao y Castro es tan necesaria, tan urgente y debe ser tan profunda como la crítica a las ideas de Milton Friedman, Ludwig von Mises, Curtis Yarvin, Javier Milei y sí, claro, el propio Conor Boyack. Lo que está construyendo la neorreacción no es una democracia de derechos y libertades, de combate a la corrupción o de destrucción de las partes más cuestionables de sus respectivos estados, como proclama su fachada externa, sino una demolición controlada, paulatina y decidida de todo lo que es la democracia, que es mucho más que el voto, como ya lo hemos hablado aquí. Una demolición de los derechos de las mayorías, de esos que ellos creen que deberíamos volver a nuestro papel de vasallos en lugar de seguir siendo ciudadanos, todo ello revestido del más descarado populismo. Su embate sobre los niños a través de estos programas y su odio a todo pensamiento distinto demuestran que no enfrentamos una diferencia legítima de opiniones, sino una lucha de las élites tecnooligárquicas y ultrarreligiosas contra la gente común, contra toda la gente común, incluidos muchos empresarios y líderes políticos y religiosos más centristas que se resisten a adoptar como propios los dogmas, la tiranía, la imposición, la libertad solo para los adeptos que nos ofrecen Trump, Musk, Milei, Abascal, Laje, Lacalle, Ayuso y otros personajes a los que nadie les prestaría 20 euros si soñara con volver a verlos alguna vez. ¿No cree usted?